hasta estos momentos. Me acompaña ya aquí en los estudios el gerente de Recursos Humanos del Banco de Comercio, Mario Bayón García. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema interesante, donde uno siempre busca en el tema laboral tener una línea de carrera. ¿Cuáles son las nuevas tendencias, señor Mario Bayón, en las grandes empresas, pequeñas y medianas, también seguro, de estas nuevas aristas del trabajo, ¿no es cierto?, de los beneficios en el trabajo, de cómo el empleador tiene que ver en potencial a su empleado y cómo le puede dar ofertas de desarrollo y crecimiento dentro de la propia empresa? ¿Qué cuenta el mundo laboral respecto a esto? Bueno, mira Samuel, muchas gracias por la invitación. En verdad, en este momento estamos en tiempos en que el recurso humano pues se torna escaso, ¿no? El crecimiento económico, el crecimiento de las empresas, pero de todo nivel, no solamente las grandes, las corporativas, sino las pequeñas y medianas necesitan trabajar, digamos, con mucho tino, con mucho tacto, todo lo que es al recurso humano. Y como tú bien dijiste, es otorgarle beneficios, pero es, en buena cuenta, es un acuerdo entre el trabajador y el empleador de conseguir los rendimientos a partir de los beneficios que tú como empresa les puedes dar. Y eso lo llamamos gestión del clima laboral principalmente, ¿no? Para lo cual efectivamente las empresas tienen planificada, y todas las tenemos generalmente planificada, otorgarle beneficios al trabajador desde que entra. Y lo ideal es efectivamente diseñarles una línea de carrera, algo que pueda de alguna manera trazarle una visión al trabajador de cómo va a ser su rendimiento en esta empresa y cómo se va a manejar en ella, ¿no? Ese es un tema indispensable. Antes se pensaba que el único beneficio importante, interesante, que era el tema remunerativo. Exacto. Pero es un factor importante y nadie lo niega, pero más importante es cuál es el horizonte que tienes como trabajador. O sea, con eso me está diciendo que el trabajador hoy en día no piensa como prioridad cuando va a buscar un trabajo en el salario, sino en la oferta a largo plazo que le pueda dar esa empresa como profesional. Sí y no, o sea, digamos, el trabajador tampoco piensa ya a muy largo plazo quedarse en una empresa, sino cómo va a alcanzar su desarrollo más pronto, cómo va a enriquecer, cómo adquirir su experiencia. Exactamente, cómo toda la experiencia capitalizarla para hacer digamos, un mejor producto en el mercado laboral, ¿no es cierto? Entonces sí es importante, como veo, la parte remunerativa, pero también es importante todos los temas de capacitación, temas de seguridad y salud en el trabajo, los programas de salud médico para tanto el colaborador como sus familiares, porque eso también es muy importante que el trabajador sepa que cuando va a su centro de trabajo se preocupa tanto por él que le da diferentes tipos de seguro, ¿no? Seguros de vida, seguros familiares, cosa que la familia está bien y el trabajador bien. Y un trabajador contento produce mucho más, ¿no? Un trabajador con una familia tranquila tiene la cabeza más centrada en su trabajo, ¿no? Que estar pensando en cómo está el muchacho, cómo está la esposa, cómo están los hijos. Es decir, eso es interesante. Ahora, la gran pregunta para mí es, ¿por qué una empresa busca esto para con sus empleados? O sea, ¿cuál es el potencial o la ganancia que tiene la empresa invirtiendo de esta manera o generando este clima laboral, como tú bien lo indicas? Es cumplir sus metas y sus expectativas comerciales y económicas mucho más rápido. Porque como te digo, ante una persona que trabaja de una manera pues muy armónica, muy tranquila, tiene mayor compromiso con la empresa, ¿no? De cumplir. Compromiso. ¿No? Es un compromiso directo con la empresa, entre el colaborador y la empresa, ¿no? ¿Y por qué la empresa tiene que pensar, si es que usted me dice que ese trabajador no quiere estar largo tiempo en la empresa, sino enriquecer sus habilidades? ¿Por qué la empresa busca invertir en las habilidades? Justamente por lo que me acaba de responder, sí, porque va a explotar al 100% esa habilidad adquirida. Exactamente, sí. Pero sabiendo que se va a ir finalmente. Digamos, siempre se busca retener el talento, y siempre hay gestión para retener el talento, ¿no? Los grandes talentos hay que retenerlos, ¿no? Pero finalmente la decisión está en el trabajador. ¿No? Tú puedes ofrecerle todo lo que quieras, pero si el trabajador tiene una meta específica de emigrar, etcétera, definitivamente se va a ir. Para lo cual
toda la preparación y todo lo que tú le diste, aprendizaje, capacitación, de bienestar y todo, ya rindió. O sea, te cumplió metas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es, como te digo, es un contrato en que tú tienes beneficios, pero también tienes obligaciones, ¿no? Y tu trabajo debe ser óptimo, ¿no? Ahora, las empresas hoy en día buscan esa línea de carrera, ¿no es cierto?, en los empleados. ¿Cuánto de estas buenas prácticas las empresas en el Perú las aterrizan en sus propias empresas? Bueno, cada vez más, ¿eh? Cada vez más. O sea, hemos oído hablar pues de los rankings de clima laboral de Great Place to Work, de Hay Group y otras empresas que van midiendo. Y efectivamente las empresas participamos en ella no necesariamente para figurar en un ranking, etcétera, sino para saber cómo estamos gestionando nuestro clima, efectivamente. Y la línea de carrera es quizá en este momento lo más importante porque a través de ella podemos proyectar un trabajador. Pero también es muy importante desde el momento mismo de la selección determinar qué estilo de pensamiento, qué estilo de forma de trabajar tiene el colaborador que vamos a contratar para proyectarlo en el puesto indicado, porque una de las cosas que nos va a generar mayor rendimiento es poner a la persona correcta en el puesto correcto. De tal manera que además, como en las empresas se trabajan en reuniones, etcétera, multidisciplinarios, es importante que estas sean balanceadas, porque eso también forma parte del clima laboral, no necesariamente los beneficios. ¿Okay? Los beneficios es importantísimo, es capital, pero también es cómo te sientes tú dentro de este ambiente de trabajo y si generas conflictos, porque muchas veces los conflictos los generamos los seres humanos porque la empresa nos da los mismos beneficios a todos. Pero cuando hay formas de pensar diferentes o hay intransigencias, etcétera, y no haya en cada equipo un conciliador, uno que proyecta, uno que mira números, uno que, digamos, que sueña, entonces, de alguna manera, no nos vamos entendiendo. Y eso, de alguna manera, hay que ir trabajando en eso para que podamos conseguirlo. Todas las empresas, digamos, ser muy productivos, muy óptimos en conseguir equipos de trabajo que nos den rendimientos adecuados. Ya que estás hablando de los equipos de trabajo, se me viene a la memoria, yo trabajé muchos años para una corporación en Estados Unidos donde estábamos sindicalizados los trabajadores, pero la relación de recursos humanos con el sindicato era armónico, o sea, pero yo me di cuenta de un pequeño detalle. El sindicato no tenía ese concepto de sindicato como se desarrolla en Latinoamérica. Era un sindicato, si lo podríamos adjetivizar, progresista, empresarial, de libre mercado y de competitividad. ¿Cuánto daño genera en esas relaciones donde el conflicto no debe darse entre el grupo de trabajadores y la empresa, sindicatos con estas ideologías como las vemos hoy en día en nuestro país? Claro, lo que pasa es que a la diferencia del sindicato que tú mencionas, hay, digamos, los sindicatos que buscan reivindicar derechos o conseguir derechos, ¿no? Que son con ideales izquierdistas, ¿no es cierto? Pues sí, vamos a calificarlos hablando honestamente. Claro, pero a lo que yo voy es que cada vez, digamos, es más práctico y es posible, además, conseguir una relación directa con tu empleador, o sea, un personalmente, ¿no es cierto? Exactamente, porque además ahora, digamos, todos los estilos de evaluar te llevan a un feedback, y ese feedback es donde el trabajador recibe la información de cómo está actuando dentro de su empresa a partir de lo que ahora es un feedback personalizado, ¿no es cierto? No grupal. No, indudablemente es personalizado, es cómo trabajas tú. ¿Qué metas te asigné? ¿Cómo las estás cumpliendo? ¿Qué te está faltando para cumplir? ¿Qué necesito darte para que las cumplas? O definitivamente si es que piensas que, digamos, ese no es tu campo, quieres, digamos, reorientarte dentro de la empresa, también se hace a partir de esa propia evaluación, ese feedback. Pero es
por lo mismo que es un feedback de uno a uno, es una conversación. La migración se da mucho, digamos, por adquirir experiencias, habilidades dentro de la propia empresa de un trabajador. O sea, ¿se da mucho en las grandes corporaciones esto? Sí, claro, y cada vez más. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo competencias diferentes. Entonces, muchas veces, digamos, para crecer en tu línea de carrera, generalmente pensamos en el ascendente, ¿no? Es Exacto. decir, hasta que el jefe se muera, entonces ahí subo yo, el jefe decía irse. No, ahora hay también los movimientos laterales. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos mucho más mapeadas todas las competencias de los trabajadores que nos permiten ubicarlos en equipos correctos. Lo único que vamos incorporando siempre en el tiempo son nuevas herramientas, ¿no? Nuevas herramientas, como te hablaba, del estilo de pensamiento, ¿no? Y cómo podemos colocar a las personas correctas y idóneas en el lugar correcto, ¿no? ¿Cuán importante es dentro de este clima laboral la filosofía de ética que transmite la empresa a sus trabajadores? Es indispensable. O sea, la ética es digamos, es uno de los valores que no podemos de ninguna manera descuidarlo. Entonces, justamente el empleador tiene que ser muy coherente con lo que exige a su colaborador, ¿no? Y la ética en los negocios, la ética en la verdad y cómo manejar, digamos, la empresa, la responsabilidad social, es indispensable para que el colaborador se sienta en un ambiente seguro. Porque de lo contrario, te podrías sentir en un lugar que no es idóneo, no es adecuado para ti, puede, digamos, colapsar con tus formas de pensar y definitivamente no le estarías dando un adecuado ambiente laboral, ¿no? Entonces la ética es indispensable. Me llama la atención un término que usas durante toda esta entrevista, al trabajo. Yo lo estaba diciendo trabajador, pero tú dices colaborador. ¿Es así como Recursos Humanos ve a los empleados como colaboradores dentro de una empresa? Sí, porque, digamos, la meta la pone la empresa a partir de los resultados que quiere obtener, ¿no? Y trabajador significaría, haz esto, ¿no? Te doy este encargo y trabaja. Es decir, ¿no? Es un cumplidor de órdenes. Juntos, colaboremos, trabajemos juntos para conseguir ese objetivo y vamos a tener beneficios tú y yo. Eso es, en buena cuenta, la razón por la que llamamos colaboradores, y al menos en el Banco de Comercio así lo hacemos, ¿no? A todas las personas que trabajan son nuestros colaboradores. Todos vamos al mismo fin. ¿En qué medida su empresa, el Banco de Comercio, desarrolla este feedback entre empleador y empleados? Bueno, en el Banco de Comercio siempre hay reuniones constantemente con los colaboradores, de los jefes, etcétera. Y digamos, en el momento de la evaluación, en el momento de desarrollar un trabajo, se le explica por qué razón se está entregando un trabajo a cierta persona, ¿no? Pero como digo, siempre vamos evolucionando en el tiempo, no vamos cambiando, vamos agregándole nuevas herramientas y nuevas formas digamos, de evaluar y de comprometer al trabajador. Yo creo que si no hay feedback, no hay forma de comprometer a un trabajador. O sea, sería difícil, porque es como que sueltes a una persona en el desierto y no le des una brújula, ¿no? Es verdad. Entonces, necesitas llegar a algún sitio, ¿no? Y necesitas tener las reglas de juego, ¿no? ¿Cuán puertas abiertas tiene que ser Recursos Humanos dentro de una empresa? Por mí no debería tener puertas. Ajá. O sea, Recursos Humanos antes se entendía como que era el lugar donde se pagaba, de compensaciones, etcétera. Ahora, Recursos Humanos juega un papel muy importante, es estratégico ahora dentro de una empresa porque, digamos, es el lugar donde el trabajador, el colaborador llega digamos, a explicarnos su sentimiento o lo que está pasando, ¿no? Es el lugar donde llega a explicar qué necesidades tiene o qué beneficio adicional quisiera tener, cómo se siente. Es un lugar donde nosotros estamos listos para escuchar. Yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo en Recursos Humanos que nosotros no estamos encima de nadie, sino debajo de todos, a sostener al equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los que estamos ahí siempre para ellos, estamos al servicio de los colaboradores. O sea, no hay nadie que sea dueño de un lapicero, es decir, todo lo vemos, todo podemos conversarlo, escuchar por último. Muchas veces la gente solo quiere que lo escuchen, ¿no? Y nos convertimos en escuchas, escuchar, y a veces suele ser hasta catarsis. Recursos Humanos tiene que estar preparado para todo,
absolutamente para todo. Entonces, tiene que tener un componente técnico importante, pero un componente humano aún más importante, ¿no? Que es indispensable para que haya ese puente de confianza que tiene que haber. De otra manera no funcionaría. Oye, es interesante lo que tú dices, porque el trabajo que realiza Recursos Humanos es bidireccional, bajo mi punto de vista, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Está bien la definición que tú dices, somos el soporte de todos, ¿no? Pero sí tienen una relación hacia arriba y hacia abajo, porque justamente son ese puente. Ahora, ¿cuál es el gran desafío que establece Recursos Humanos o que tiene Recursos Humanos para con esa dirección hacia arriba? Porque ocurre que a veces ese puente que es Recursos Humanos a veces hace que los que están abajo, es decir, los colaboradores, sientan distante a los ejecutivos de la corporación. ¿Cuál es la chamba que realizan ustedes para justamente no ser ese puente, sino ser como el elevador, pero que baja a los directivos hacia el llano? Claro, que los hace aterrizar. Mira, gracias por esa pregunta, porque nosotros tuvimos una muy buena experiencia trabajando a partir de eso. Estábamos postulando a una certificación NASA dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la gestión del riesgo, que es un tema muy especializado, muy difícil, y teníamos el compromiso de la alta dirección de trabajar con miras a esa certificación, ¿no? Entonces, lo que hace Recursos Humanos son dos cosas. En primer lugar es la comunicación interna y la segunda es bajar. Entonces, ¿cómo bajas, por ejemplo, un tema así? En nuestro caso, casi 800 colaboradores, ¿no? Conformamos un equipo que lo llamamos Comité Creando Confianza, que hasta ahora existe. ¿En qué consiste? Es que cada división elija a un colaborador que sienta que lo represente, pero no bajo un estilo de que te reivindique ni que sea un no sindicalista, sino digamos el popular, el que cuenta todos los lunes cómo le fue, digamos la persona que es aceptada por todo el mundo, es querido por todo el mundo, ¿no? Y con todos ellos hicimos un comité de casi 20 personas, y donde teníamos pues gente increíble, ¿no? Gente que tenía mucha pasión por todo lo que hace, por lo mismo que son tan efusivos para contar sus cosas. Y particularmente nosotros también tenemos mucha pasión y mucha efusividad para nuestras cosas. Entonces les contamos cómo era el proyecto, esa pasión que tenemos se las inculcamos, le dijimos tenemos que conseguirlo, vamos a hacerlo juntos. Entonces es el complemento perfecto que tú como representante de la empresa te has complementado directamente con todos los trabajadores a partir de esta gente. Y ellos digamos, muy colaboradores, muy cooperadores con la empresa, entienden cuál es la razón, cuál es el beneficio de tener en este caso este proyecto, y lo empezamos a trabajar con una euforia, con una ganas de hacerlo y sobre todo con felicidad, que es lo importante para que la gente tenga, digamos, mayor capacidad de trabajar, que lo conseguimos y nos dieron la certificación NASA y hasta ahora existe nuestro Comité Creando Confianza y la verdad que es gente valiosísima dentro de la empresa. Entonces yo recomendaría a todas las empresas, inclusive desde las micro hasta las corporativas, no necesariamente hacer los famosos comités técnicos de gente muy especializada, muy técnica, sino gente que pueda y sepa transmitir pues todo lo que quiere la empresa, digamos, con un lenguaje directo e igual con el colaborador, ¿no? Y eso es de alguna manera como lo decimos, ¿no? Alguien decía que la cereza en la torta de este clima laboral es que cada colaborador o trabajador diga, en mi empresa me siento como en familia. Creo que esa es la conquista final que buscan lograr ustedes, ¿no? Que realmente el empleador tenga, tenga esas ganas de ir a trabajar y que cuando está en su ambiente laboral sienta que está en casa, que está con su familia, que el compañero de trabajo es parte de su familia. Ese es el objetivo final que buscan. Sí, inclusive nosotros consideramos al Banco de Comercio el banco de la familia y nuestro eslogan es por tu bienestar y de tu familia, ¿no? Casualmente es así como se sienten nuestros colaboradores. Llegan a trabajar y sus alegrías y sus tristezas se comparten. Es gente muy solidaria, gente que inmediatamente
se une para festejar, o para apoyar, o para compartir. Pero funciona exactamente como un equipo familiar. Cuando tú estás en tu familia y con tus hermanos, te pasa una alegría y todos festejan, o un problema, una tristeza, una tragedia, hay mucha solidaridad, así funciona. Y ese es el ideal, además, ¿no? Lo cual te obliga, como empleador, a mostrarte aún mucho más humano y más sensible. Es verdad, es verdad. Ahora, el otro tema interesante también dentro de todo esto es que, bien tú lo decías, no necesitas ser una mega empresa para poner en práctica estas cosas, ¿no? Puede ser una pequeña, una pyme, y desarrollar estos mismos conceptos, en menor escala obviamente, pero con la misma idea. Sí, sin duda, sin duda. Yo lo recomiendo, o sea, la puerta abierta, la empatía, la conversación, ser escucha, es importantísimo para que una empresa del tamaño que fuere, porque las grandes delegarán, las medianas también, pero la chica será el mismo dueño. Pues yo se los recomiendo, ¿no? O sea, es una forma de, digamos, te ayuda hasta a empoderar, ¿no? A la persona, de practicar el empowerment, porque eso se basa en la confianza, y si es que no hay ese diálogo, esa comprensión entre el colaborador y la empresa, entonces no lo vas a conseguir. Y la verdad que te digo que es la mejor ancla que hay para que un trabajador esté en tu empresa por mucho tiempo, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por todos esos datos y por contarnos la experiencia del Banco de Comercio en lo que es el clima laboral. El gerente de Recursos Humanos del Banco de Comercio, Mario Bayón, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Samuel, por invitarme. Y por las enseñanzas y las aplicaciones que da a todas las pequeñas y grandes empresas, sobre todo en este tema que tenemos del emprendimiento. Es bueno que desde muy pequeña la empresa ponga en práctica estas cosas de recursos humanos. Se lo recomiendo, sí. Muchas gracias a ti, Samuel. Acompáñame, por favor, vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos con más en tiempo real.